¿Y me estás diciendo que después de todo, te vas a quedar con todo eso como sin nada? Ella solo me miró, se acomodó el pelo y dijo, sí, es lo justo. Sin una lágrima, sin temblor en la voz, como quien pide un recibo en la tienda. Yo soy Isaac, 42 años, papá, trabajador, cabeza de familia, o al menos eso creía, hasta que conocí la verdadera cara de Clarice, mi esposa, la mujer con la que construí una familia, la misma que, en silencio, convirtió nuestro hogar en un campo de batalla legal, la que planeó mi caída con precisión quirúrgica y una sonrisa perfectamente ensayada. No fue el hecho de que pidiera la casa, la custodia, el coche, el dinero. Fue la manera, la frialdad, el cálculo milimétrico, la forma en que convirtió nuestro matrimonio en un plan estratégico. Clarice no necesitaba levantar la voz. Ella destruía con silencios, con firmas, con frases perfectamente calibradas. Ahí entendí que no estaba frente a la mujer con la que me casé. Estaba frente a alguien que había ensayado cada palabra, un guión cuidadosamente redactado para desmantelar mi vida. Y lo más fuerte, lo dijo como si hablara de cualquier trámite, sin una grieta, sin piedad, sin alma. Pero ¿sabes qué es peor que perderlo todo? Escuchar de su boca que nunca fue por ti. Después de una hija, una vida, una casa construida ladrillo a ladrillo, todo eso se deshizo en una frase y ni siquiera se inmutó. Pero lo más retorcido no fue la traición. Fue cómo usó cada parte de mi vida como herramienta para destruirla desde dentro. Ella no vino a separarse, vino a vengarse. Y lo que parecía una historia de divorcio más, terminó siendo una trama de manipulación, abandono y justicia a fuego lento. Yo no quería contar esta historia, pero muchos están viviendo algo parecido y ni lo saben. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque cuando creas que ya viste lo peor, ahí empieza la verdad. Dime en los comentarios de qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Nunca fui de revisar el celular de nadie, ni siquiera el de mi esposa. Siempre pensé que la base de un buen matrimonio era la confianza, ¿no? Pero esa noche algo no me cuadraba. Se quedó dormida con el teléfono en la mano y una notificación apareció con un nombre que no reconocía, acompañado de un corazón. Me paralicé. Algo me decía que ese simple icono iba a cambiar mi vida entera. Lo desbloqueé con su huella, que ya estaba en el sistema. No tuve que buscar mucho. El último mensaje decía, «Esta noche fue perfecta. No soporto tener que fingir con él». No había nombre, pero el contenido lo decía todo. El él era yo. Sentí como si alguien me vaciara un balde de agua fría en la espalda, pero por dentro. Durante unos segundos no supe si llorar, gritar o despertarla ahí mismo, pero no lo hice. Me quedé mirando su rostro dormido, tan tranquilo, como si no estuviera ocultando nada. Me pregunté cuántas veces había mentido mirándome a los ojos. Pensé en nuestra hija, en nuestras fotos de familia colgadas en la pared. ¿Todo eso era parte de la mentira? Guardé el celular, me levanté en silencio y fui al baño. Cerré la puerta, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero más que tristeza era rabia. No solo por el mensaje, era la forma en que lo decía, como si yo fuera un accesorio, un estorbo, una parte del decorado de su doble vida. Me sentí traicionado y usado. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cada detalle de los últimos meses, sus excusas, sus reuniones de trabajo, la frialdad repentina. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Era como si una película que yo no conocía hubiera estado desarrollándose frente a mis ojos, y yo simplemente no quise verla. ¿Cómo llegamos a eso? Y entonces me pregunté, ¿y si esto no fue la primera vez? ¿Y si esto viene de mucho antes? Porque ese mensaje sonaba demasiado natural.
demasiado repetido, como si no fuera el primer encuentro perfecto que compartían. Algo me decía que esto era solo la punta del iceberg y que lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, apenas abrió los ojos, no aguanté más. Le dije que necesitábamos hablar, le mostré el mensaje, pensé que iba a llorar, que al menos se pondría nerviosa, que negaría con desesperación, pero no. Lo leyó con total calma y me miró como si yo fuera el que debía una explicación. «Estás viendo cosas donde no hay nada», dijo, sin siquiera cambiar el tono de voz, ni un parpadeo, ni un temblor en los labios, como si leer que alguien la deseaba no tuviera ningún peso emocional. Esa frialdad me golpeó más fuerte que el mensaje mismo. Me sentí invisible, como si mis emociones no significaran nada. Intenté mantener la compostura. Le pregunté si había algo que debía saber, si estaba enamorada de otra persona, si nuestro matrimonio significaba algo aún para ella. Se rió, con ese aire de superioridad que nunca le había conocido. «Estás exagerando. Qué tóxico te estás volviendo últimamente», soltó, como si yo fuera el problema. Salí de esa conversación sintiéndome culpable. Así de fuerte fue su manipulación. Dudé de mí, de lo que vi, de lo que sentí. Me hizo pensar que quizás estaba siendo paranoico, celoso, inseguro, y ahí entendí algo muy oscuro. El poder no siempre se impone gritando. A veces se disfraza de frialdad calculada. Los días siguientes fueron una locura emocional. Me esforzaba por actuar normal, pero algo en mí se estaba quebrando. Ella, en cambio, se mostraba más tranquila que nunca. Cocinaba, reía con nuestra hija, dormía como un bebé. Yo, mientras tanto, era una carcasa andante llena de preguntas sin respuesta. Me decía a mí mismo que tenía que tener pruebas antes de tomar cualquier decisión, que quizás estaba exagerando, pero había algo en su mirada, en su forma de minimizarlo todo, que me carcomía el alma, como si supiera que tenía el control absoluto y se deleitara viéndome caer lentamente en ese abismo de dudas. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles. Esos que uno nota pero no quiere aceptar. Ya no se sentaba a ver series conmigo como antes, decía que tenía sueño, que estaba cansada. Las cenas en familia se convirtieron en «cómete tú primero, tengo que hacer unas llamadas». Y claro, siempre salía del cuarto para hacerlas. Empezó a salir más, con excusas vagas. «Voy a ver a una amiga, una reunión del trabajo. Voy a la casa de mi madre que está enferma». Todo sonaba lógico, pero había algo que no encajaba. Demasiadas noches fuera, demasiadas historias sin contexto, y siempre regresaba oliendo a un perfume que no era suyo. Le pregunté varias veces si todo estaba bien entre nosotros. Su respuesta era una mezcla de indiferencia y fastidio. «Otra vez con eso. No puedo ni respirar sin que me cuestiones», me soltó un día como si yo fuera una carga. Me hablaba como si le estorbara, como si su paciencia conmigo se hubiera evaporado de golpe. Lo más doloroso no eran las evasivas. Era la falta de interés. Ya no preguntaba cómo me fue en el trabajo, no recordaba fechas importantes, se olvidaba de detalles que antes le importaban. Yo sentía que estaba hablando con una compañera de cuarto, no con mi esposa. Y lo peor, empezaba a acostumbrarme. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Sería yo el aburrido, el que no supo mantener la chispa? Me miraba al espejo buscando defectos que antes no veía. Dejé de comer bien, dormía poco y el trabajo empezó a irse al carajo. La sensación de estar perdiendo el control de todo era abrumadora, y ella ni lo notaba. Pero lo que más me rompió fue notar que ya ni se molestaba en fingir. Un día salió vestida con un conjunto nuevo que jamás había visto. Se perfumó más de lo normal, y cuando le pregunté a dónde iba, me soltó, «a respirar, porque aquí me asfixio». Ese fue el día que entendí que el problema no era yo.
era su desprecio. Fue en una tarde cualquiera, tomando un café con Clara, una amiga en común de ambos. No la veía desde hacía meses, pero siempre fue observadora. Mientras hablábamos de todo un poco, soltó una frase que me dejó helado. «¿Y cómo vas con lo de tu esposa? Dicen por ahí que la han visto muy bien acompañada». Me quedé en blanco. Le pedí que hablara claro. Al principio dudó, como si no quisiera meterse, pero yo insistí. Me dijo que en una cena del trabajo alguien la había visto entrar a un hotel con un hombre que no era yo. Quizás fue un malentendido, agregó rápido, como queriendo suavizar el golpe. Pero el daño ya estaba hecho. No dormí esa noche. Me repetía cada detalle de lo que Clara dijo. ¿Qué tanto sabía ella? ¿Quién más lo sabía? ¿Cuántos estaban viendo mi humillación sin decirme nada? Me sentí como un idiota, el último en enterarse. La palabra traición empezó a retumbar en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Miré a mi esposa esa noche mientras se cepillaba los dientes, tan tranquila, tan segura. Pensé en preguntarle, en confrontarla otra vez, pero ya sabía cuál sería su respuesta. Otra negación vacía, otra frase hiriente para dejarme como paranoico. No quería más gaslighting, necesitaba certezas, frías, duras, crueles, pero reales. Fue entonces cuando decidí que no iba a seguir siendo un espectador en mi propia historia. Si de verdad estaba con otro, tenía que verlo con mis propios ojos, no por celos, por dignidad, por respeto a mí mismo. Porque esa indiferencia suya ya era más que una sospecha, era una confesión disfrazada. Y así empecé a planear algo que jamás pensé hacer en mi vida: contratar un investigador privado. Sí, como en las películas. Porque si ella estaba escondiendo algo, yo iba a descubrirlo. Ya no era solo una cuestión de amor, era una cuestión de verdad, de poder, y de empezar a recuperar lo poco que me quedaba de orgullo. Nunca pensé que terminaría pagando a alguien para seguir a mi propia esposa, pero llegué a un punto donde necesitaba la verdad, así doliera. Busqué en internet, encontré un despacho discreto y concerté una cita. Me sentí sucio, paranoico, como si fuera yo el que estaba traicionando, pero algo en mí ya se había roto. El investigador se llamaba Sandoval, un tipo serio, mirada aguda, pocos gestos. Le conté todo lo que sospechaba y le mostré el mensaje que había visto. No se sorprendió. «Este tipo de casos son más comunes de lo que cree», me dijo, como quien habla de una gripe. Eso me dolió más de lo que debería. Acordamos una semana de vigilancia. Le di sus horarios, sus rutinas, sus lugares frecuentes. Me preguntó si había alguien específico a quien sospechara. Le dije que creía que era su jefe, pero que no tenía pruebas, solo presentimientos y una lista larga de excusas que empezaban a tener demasiado sentido. Durante esos días viví con el estómago hecho un nudo. Cada vez que sonaba el celular, pensaba que era Sandoval con novedades. Imaginaba los peores escenarios: fotos, grabaciones, testigos. Me preparaba para ver cosas que no quería ver, pero que necesitaba enfrentar. Por mi paz mental, por mi hija, por mí. Una parte de mí aún quería estar equivocado. Que Sandoval volviera y me dijera que no había nada, que todo era producto de mis miedos. Pero otra parte, más amarga, más realista, sabía que el golpe venía, y no por sorpresa, sino por acumulación, porque a veces la verdad se cocina a fuego lento. Y entonces, un viernes por la tarde, me llegó un mensaje con 4 palabras que me dejaron sin aliento: «Tenemos lo que necesita». Supe en ese instante que mi vida, como la conocía, había terminado. Lo que vendría después no sería fácil, pero no podía seguir viviendo en esa mentira disfrazada de rutina. Las fotos no dejaban espacio para la duda. Ahí estaban, ella y su jefe,
saliendo de un restaurante caro, tomados de la mano, riendo como adolescentes. En otra imagen, se abrazaban en el estacionamiento de un hotel que, según Sandoval, habían visitado más de 5 veces en solo 2 semanas. Mi corazón se hizo trizas. Lo que más me dolió no fue verla con otro. Fue notar su felicidad, esa risa que no mostraba conmigo desde hacía meses, esa mirada ligera, esa libertad que nunca compartió a mi lado. Ella no solo me traicionaba, había creado otra vida paralela, una donde yo era un personaje secundario, una sombra incómoda. Me encerré en el cuarto con las cortinas cerradas. Vi las fotos una y otra vez, como quien revisa la escena de un crimen buscando algo que lo absuelva, pero no había escapatoria. Ella estaba con él, y no parecía ser algo reciente. Sandoval confirmó que al menos desde hacía 3 meses se veían regularmente. Recordé cuando me decía que tenía juntas eternas, que llegaba agotada por el estrés. ¡Qué ironía! El estrés se llamaba Andrés, su jefe. Un tipo que incluso había venido a cenar a mi casa una vez. Me saludó, me miró a los ojos, se comió mi comida, mientras se acostaba con mi esposa. El nivel de cinismo me revolvía el estómago. Llamé a Sandoval para agradecerle, y su respuesta me dejó pensativo. Esto no se trata solo de infidelidad, es una estrategia. Ella se está preparando para algo. No entendí en ese momento, pero esas palabras se me quedaron clavadas, como una advertencia, como el preludio de algo mucho más oscuro, porque si ya tenía otra relación, ¿por qué no me pedía el divorcio y ya? ¿Por qué seguir jugando a la esposa perfecta en casa? Algo no encajaba, y lo que más me perturbaba era su calma, como si tuviera todo bajo control, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, y yo apenas estaba empezando a entenderlo. Esa noche decidí que ya no iba a callar más. Imprimí algunas de las fotos, las metí en un sobre y esperé que llegara a casa. No me temblaba la voz, pero sí el alma. Cuando entró, ni siquiera me saludó. Solo me dijo, «¿Qué haces con esa cara?». Le respondí, «Esto», y puse el sobre la mesa. Lo abrió lentamente, como si ya supiera lo que contenía. Ni una mueca, ni un gesto de sorpresa. Miró cada foto con la misma expresión que tendría si revisara la lista del supermercado. Luego me miró y dijo, con la frialdad de un cirujano, «Sí, es cierto, y ya no te amo». Así, como si acabara de pedirme que bajara la basura. No gritó, no lloró, no pidió perdón. Tampoco trató de justificar nada. Solo agregó, «Lo nuestro ya se había acabado hace tiempo, pero tú no querías verlo». Me quedé en silencio, esperando. No sé, algo. Una lágrima, un poco de culpa, una grieta en su máscara. Pero no, ni eso me concedió. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que no llevaba la cuenta, que al principio fue confusión, pero luego ya no sintió necesidad de esconderse. «Tú te fuiste apagando», lanzó, como si eso explicara su doble vida. Me sentí insultado, reducido, anulado. No solo me traicionaba, me culpaba por eso. Traté de recordar en qué momento se rompió todo, qué día exacto se le acabó el amor. Pero era inútil. Ella ya estaba en otra frecuencia, como quien cambia de canal sin mirar atrás. Yo, mientras tanto, seguía ahí parado, aferrado a una vida que solo existía en mi cabeza. Ella ya no vivía en esa casa, solo habitaba en ella. Y en medio de todo eso, solo pensaba en una cosa. ¿Y nuestra hija? ¿Qué iba a pasar con ella? Iba a arrastrarla a esta miseria emocional también, pero ella no mencionó a la niña, no preguntó por sus emociones, no pensó en el impacto. Solo se levantó, tomó su bolso y dijo, «Hablaremos con abogados». Así de simple. Después de esa confesión brutal, no pude dormir por días, no por ella, sino por lo que venía.
Nuestra hija, una niña de 7 años que todavía preguntaba si mamá y papá iban a ver películas juntos el fin de semana. ¿Cómo le explicas a una criatura que su madre ya no quiere estar en casa y que además tiene otro? Entonces hice lo que muchos harían por un hijo. Tragué orgullo. Le propuse ir a terapia, buscar ayuda, ver si aún quedaba algo que reconstruir. No por amor, porque eso ya estaba hecho cenizas, sino por familia, por esa criatura que no pidió venir al mundo y no merecía ver su hogar en ruinas. Ella escuchó en silencio, como quien oye una oferta de trabajo que no le interesa. Esperé alguna reacción, algo de humanidad, pero su respuesta fue un escupitajo disfrazado de cortesía. No tengo tiempo para jugar a la familia feliz. Ya tomé una decisión. Me quedé mudo. ¿Qué clase de madre habla así? Intenté convencerla de al menos fingir hasta organizar todo, de no hacerlo así de golpe, de pensar en nuestra hija. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Lástima. Ya estás grande para hacerte el mártir, ¿no crees? Soltó. Me destruyó. Me hizo sentir ridículo, como si luchar por mi familia fuera un capricho infantil. La niña empezó a notar cosas. Preguntaba por qué mamá ya no cenaba con nosotros, por qué se encerraba tanto, por qué gritaban a veces. Yo le inventaba excusas estúpidas. Está cansada, su amor. Tiene mucho trabajo. Pronto iremos de paseo. Mentiras piadosas, o eso creía yo, hasta que escuché a mi hija decir, mamá ya no te quiere, ¿verdad? Esa frase me partió en 1000 pedazos, no solo por el contenido, sino por la resignación con la que la dijo, como si lo supiera hacía rato, como si lo hubiera aceptado en silencio. Ahí supe que yo podía arrastrarme todo lo que quisiera, pero ella ya lo había decidido, y su frialdad no solo me estaba destruyendo a mí, también a nuestra hija. Fue una mañana de sábado cuando todo explotó. Me despertó con una frialdad quirúrgica y me dijo que necesitaba la casa, sola, que yo debía irme cuanto antes. Me quedé pasmado. Esa casa la había comprado yo antes de conocerla. Era mi proyecto, mi refugio, mi esfuerzo convertido en ladrillos. Y ahora me estaba expulsando como si fuera un intruso. Le recordé que la escritura estaba a mi nombre, que ella no tenía derecho legal a pedirme eso. Me miró como quien mira a un niño que no entiende las reglas del juego. Mi abogado dice otra cosa. Hablamos con él el lunes, dijo mientras se servía café, como si estuviéramos discutiendo el clima. El nivel de manipulación era obsceno. Tomé mis cosas básicas y me fui. No por cobarde, sino por no armar un escándalo frente a mi hija. Me fui con el alma hecha polvo y una maleta llena de impotencia. Dormí esa noche en casa de un amigo con más preguntas que ropa. ¿Cómo puede alguien llegar a odiarte tanto después de compartir una vida juntos? Lo más irónico es que yo había reformado esa casa para ella. Cada espacio tenía su toque, sus colores, sus caprichos. La cocina que tanto pidió, la terraza con plantas, el cuarto de juegos para la niña, todo eso ahora era su reino, y yo el exiliado. Y lo peor, lo hacía con la cabeza en alto, como si le perteneciera por derecho divino. Intenté hablar con ella por mensajes, por llamadas, por intermediarios. Silencio. Solo me respondió un correo, escrito por su abogado, con un tono frío y condescendiente. A fin de garantizar la estabilidad emocional de la menor, consideramos apropiado que el señor abandone el hogar común de forma inmediata. ¡Qué elegante forma de decir lárgate! Ahí entendí que esto no era una separación, era una guerra, pero no una de gritos, sino de estrategia. Y ella iba varios movimientos adelante. Me había dejado sin casa, sin dignidad, y lo peor, sin entender cómo llegamos a ese punto. Pero lo que no sabía es que yo también empezaba a mover mis fichas. Pensé que ya había tocado fondo, hasta que recibí la llamada del abogado de ella, un tipo joven,
con voz empalagosa y tono pasivo-agresivo. Me habló como si yo fuera el villano de una novela. «Queremos resolver esto de forma civilizada», dijo, antes de soltar la lista más absurda que he escuchado en mi vida. Era una emboscada legal disfrazada de acuerdo cordial. Pedían la custodia total de nuestra hija, la casa, el coche familiar, una pensión mensual casi igual a mi salario y, atención, también una compensación económica por el desgaste emocional que sufrió durante el matrimonio. Ahí tuve que reírme. ¿Desgaste emocional? ¿Ella? ¿La misma que llevaba meses acostándose con su jefe? Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que me hervía la sangre. Le dije que era una locura, que esas condiciones eran inaceptables. Él solo respondió: «Si no acepta, nos vemos en juicio». Así, con esa tranquilidad de quien ya tiene todo armado. Era evidente que esto no era improvisado. Era una jugada fría y calculada. Me di cuenta de que habían estado planeando esto desde mucho antes. Mientras yo intentaba salvar el matrimonio, ella estaba organizando su estrategia de ataque. Me pregunté cuántas mentiras me había tragado mientras ella ya hablaba con su abogado. Me llené de rabia, pero también de una claridad que no sentía hacía mucho. Ya no se trataba solo de un divorcio. Era una batalla por mi dignidad, por mi hija, por todo lo que construí. Me juré que no iba a permitir que me hundieran con falsas narrativas. Si quería guerra, guerra iba a tener, pero con pruebas, con hechos y con la cabeza fría. Ella no se esperaba eso de mí, y así empezó el contragolpe. Llamé a mi abogado, le conté todo desde el principio y le mostré las pruebas que tenía. Él fue claro: «Esto va a ser largo, pero tienes con qué defenderte». Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba un poco de poder. Lo que venía iba a doler, pero esta vez yo iba preparado. El documento oficial llegó por correo certificado, con ese tono legal que intenta sonar neutral, pero apuñala. Lo leí 3 veces para asegurarme de no estar alucinando. Ahí estaba todo, negro sobre blanco. Pedía la custodia total de nuestra hija, la casa completa, el coche familiar y una pensión mensual que me dejaría en bancarrota. Ni una sola concesión, ni un gesto de negociación. ¿Y los motivos? Abandono emocional, negligencia afectiva y falta de compromiso familiar. Sí, así como lo lees. Ella, la que dormía fuera de casa, la que desaparecía por horas, la que ya tenía otra relación, ahora me acusaba a mí de ser un mal padre y peor esposo. Casi aplaudo la audacia, pero no lo hice porque me estaba hundiendo de verdad. Fui con mi abogado, aún con la esperanza de que fuera algún tipo de error. Él la leyó con calma, como quien ya ha visto muchas injusticias así. Me miró y dijo: «Esto no es nuevo. Están intentando destruir tu credibilidad como padre para ganar todo sin dejar rastro». Y ahí entendí que esto no era personal, era estructural, una estrategia premeditada. La parte que más me dolió fue leer las frases manipuladas sobre mi relación con nuestra hija. Decía que yo era ausente, frío, que ella había tenido que asumir ambos roles por el bienestar de la menor. ¡Qué ironía! Yo había sido el que le leía cuentos cada noche, el que la llevaba al colegio, el que la calmaba cuando tenía miedo. Y eso ahora valía menos que una narrativa bien escrita. Me pregunté si ella realmente creía esas cosas, o si solo las usaba como herramientas. Porque una cosa es el conflicto de pareja, y otra muy distinta es usar a tu hijo como arma. Eso ya no era una traición, era una forma de crueldad silenciosa. Y lo peor es que lo hacía con esa cara de madre ejemplar que muchos compraban. Así que respiré hondo, tragué mi orgullo por enésima vez y le dije a mi abogado: «Vamos hasta el final. Yo no voy a permitir que me roben a mi hija». Porque una cosa era perder el matrimonio. Otra muy distinta era perder la única parte de mi vida que aún tenía sentido. Y yo estaba dispuesto a pelear,
con uñas y dientes. Llegó al juzgado vestida como si fuera una entrevista de trabajo. Impecable, fría, calculada, ni una lágrima, ni un gesto de incomodidad. Se sentó frente a mí como si fuéramos desconocidos, o peor, como si yo fuera una amenaza legal, no el hombre con el que compartió una década y una hija. En ese momento, supe que la mujer que amé ya no existía. El juez la miró, le preguntó por su solicitud. Ella respondió con firmeza, casi con arrogancia, como si ya supiera que tenía la partida ganada. Describió nuestra relación como un infierno emocional del que había logrado escapar. Cada palabra que salía de su boca era una daga. Y mientras tanto, mi hija jugaba afuera con una asistente judicial sin saber que su destino se discutía ahí dentro. Me tocó hablar. Tenía las pruebas, tenía los hechos, pero al verla tan serena, tan segura, me tembló la voz. Parecía que estaba contando una historia inventada frente a una actriz que sabía llorar por dentro. Su expresión no cambió en ningún momento, ni cuando mostré las fotos, ni cuando hablé de las ausencias, ni cuando mencioné a nuestra hija. Su abogado, con esa sonrisa de tiburón, dijo que yo estaba actuando por despecho, que mis pruebas eran irrelevantes porque una relación extramatrimonial no define la capacidad parental. ¿Te imaginas el descaro? Claro que no define todo, pero define el carácter, la ética, la coherencia, todo eso que a ella ya le daba igual. Yo esperaba un mínimo de humanidad, una lágrima, un arrepentimiento, algo, pero no. Esa sala se llenó de su silencio emocional, como si todo fuera parte de un trámite. Incluso cuando el juez mencionó la posibilidad de custodia compartida, solo asintió. Ni protestó ni celebró, como si lo importante ya estuviera hecho, quebrarme desde dentro. Y ahí, sentado frente a ella, entendí que no era solo una cuestión de amor perdido o de matrimonio roto. Era algo más profundo. Ella había decidido borrar todo rastro de empatía hacia mí, convertirme en un archivo cerrado, y lo había logrado con una frialdad que, sinceramente, me dio miedo. Esa noche, después de la audiencia, mi hija me abrazó tan fuerte que sentí que se me partía el alma. Tenía los ojos hinchados, la voz temblorosa. «¿Por qué no podemos vivir todos juntos otra vez?», me dijo entre sollozos. ¿Qué se le responde a eso? ¿Que mamá prefirió a otro? ¿Que papá no fue suficiente? No hay respuestas buenas para una pregunta así. Le dije que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que la amábamos mucho. Ella no lo entendía. Claro que no. ¿Cómo iba a entenderlo si hace una semana su mundo era estable y ahora era una casa partida, una mochila de ida y vuelta, una cama diferente cada fin de semana? Me miraba con esos ojos de «haz algo». Y yo no podía hacer nada. Intenté mantenerme firme, ser el adulto, el pilar. Pero cuando cerró la puerta de su cuarto y escuché cómo lloraba bajito, me desmoroné. Me senté en el pasillo, con la espalda contra la pared, y lloré como nunca. No por la pérdida del matrimonio, sino por sentir que le estaban robando la infancia, que la estaban usando como escudo, como moneda emocional. Y lo más indignante es que ella, su madre, parecía no notar nada. Seguía con su vida como si nada, saliendo con su nuevo compañero, sonriendo en redes sociales, publicando frases de empoderamiento barato. Mientras tanto, yo recogía los pedazos emocionales de una niña rota, noche tras noche. Un día, mi hija me preguntó si yo era el culpable. Dijo que escuchó a mamá decir que yo siempre fui un problema. Esa frase me quemó por dentro. Ella no solo me estaba alejando físicamente, estaba sembrando en mi hija la duda, la desconfianza, la confusión, y eso sí que no se lo iba a perdonar nunca. Pero aunque me dolía, supe que no podía devolver el golpe de la misma forma. No iba a hablarle mal de su madre,
No iba a contaminarla con mi rencor, porque si alguien tenía que ser el adulto en medio de esa guerra sucia, iba a ser yo, aunque por dentro me estuviera desangrando. Estaba buscando unos documentos antiguos en una caja del trastero cuando la vi, una hoja doblada varias veces, con su letra inconfundible. Pensé que era una lista de compras o algún apunte viejo, pero cuando la abrí, el mundo se detuvo. Era una carta dirigida a él, su amante, fechada casi un año atrás, o sea, mucho antes de que yo sospechara algo. No era solo una confesión de amor, era un manifiesto de desprecio hacia mí. No soporto despertarme al lado suyo, escribió. Siento que vivo con un fantasma. Tú eres lo único que me hace sentir viva. Le hablaba con una pasión que jamás había usado conmigo. Cada palabra era un cuchillo. Pero lo peor era la parte final. Decía que ya estaba organizando todo para quedarse con todo lo que le corresponde. Que yo era demasiado ingenuo para notar lo que pasa frente a sus narices. Y que si jugaba bien sus cartas, él y ella podrían tener una vida cómoda y sin obstáculos. ¿Obstáculo? ¿Yo? ¿El padre de su hija? ¿El que puso todo lo que tenía en esa casa? Sentí un calor subirme al pecho. Era rabia, impotencia, vergüenza. No solo me había traicionado, me había subestimado, planificado, utilizado como un peldaño, y encima tenía el descaro de escribirlo como si fuera un logro. Era la prueba definitiva de que todo había sido calculado. No había dudas, no había confusión. Era malicia pura. Guardé la carta, temblando. No sabía si quemarla o fotocopiarla 100 veces. Me debatía entre la furia y el vacío. Pero algo cambió en mí en ese instante. Ya no era solo un hombre traicionado. Era un padre, un hombre herido, con una verdad en la mano y una guerra que aún podía revertir. Esa carta era dinamita, y yo ya no tenía miedo de usarla, porque ahora tenía lo que nunca había tenido desde el inicio de todo este desastre: ventaja. Ella pensaba que yo seguía jugando con los ojos vendados. Pero esa carta, olvidada en una caja polvorienta, era el giro que podía cambiar toda la historia, y créeme, la historia estaba lejos de terminar. Después de leer esa carta, algo se activó en mí. Ya no era el tipo llorando en el pasillo, era otro, uno que entendió que en este juego quien no se defiende, se hunde. Me senté con mi abogado, le mostré la carta y le conté todo lo que había aguantado hasta ese momento. Me miró serio y dijo: «Ahora sí, vamos a jugar con tus reglas». Empezamos a armar un expediente sólido, recibos, fechas, testigos, fotos y, por supuesto, la carta. Documentamos las ausencias, los días en que dejó a nuestra hija con otras personas para irse con su amante, incluso los registros de entrada al hotel. Sandoval también aportó su informe completo. Era una bomba legal en forma de carpeta. Contactamos a una psicóloga infantil que había tratado a nuestra hija, quien confirmó que la niña presentaba signos de ansiedad por la separación y que la madre no estaba colaborando en el proceso emocional. Cada palabra escrita era como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para defenderme. Ya no era el acusado, era el que ponía las cartas sobre la mesa. También recopilé mensajes donde ella me insultaba, me despreciaba o me ignoraba completamente cuando intentaba hablar sobre nuestra hija. Parecía otra persona, fría, calculadora, sin una gota de empatía. Todo lo que antes era dolor, ahora era evidencia. Y eso dolía distinto, dolía menos, porque tenía un propósito. Mi abogado me advirtió que aún con todo eso, los tribunales a veces favorecían a la madre por inercia, pero esta vez no lo tendrían tan fácil. No solo tenía pruebas, tenía la verdad, y algo más importante, tenía determinación. No iba a dejar que se llevara todo mientras yo solo observaba. Iba a recuperar mi voz,
mi lugar, mi dignidad, y mientras organizábamos todo para la nueva audiencia, supe algo con claridad. Si ella había jugado sucio para ganar, yo iba a limpiar la mesa con pruebas, porque la verdad, aunque lenta, tiene una forma curiosa de explotar en el momento perfecto, y ese momento ya se acercaba. El día del juicio, la sala estaba cargada de tensión. Ella llegó con la misma actitud de siempre, impecable, distante, segura de que tenía el control. Yo, en cambio, llevaba en la mano una carpeta gruesa con todo lo que habíamos recopilado, pero no sabía que lo más poderoso no era lo que traía en papel, sino lo que estaba por entrar por esa puerta. Cuando el juez preguntó si habría testigos adicionales, mi abogado se levantó y dijo: «Sí, su señoría. Llamamos a declarar a la señora Patricia Gutiérrez». Ella se giró de inmediato. La expresión en su cara cambió por primera vez desde que todo empezó. Patricia era su excompañera de trabajo y había visto más de lo que muchos imaginaban. Patricia subió al estrado y, con una tranquilidad escalofriante, empezó a relatar fechas, lugares y detalles sobre la relación extramarital entre mi esposa y su jefe. Confirmó que incluso en horario laboral dejaban la oficina juntos, que varios sabían del romance, y que ella misma había aconsejado a mi ex que dejara de jugar con dos vidas. La defensa intentó descalificarla, pero el daño ya estaba hecho. El juez tomó nota. Los asistentes murmuraban. Yo solo la miraba a ella, que ahora bajaba la mirada por primera vez en meses. Su máscara perfecta empezó a resquebrajarse. Porque cuando la verdad se presenta con voz firme y memoria afilada, no hay retórica que la tape. Después del testimonio, mi abogado presentó la carta encontrada, los informes, las pruebas de abandono parental. Era una avalancha de verdad que ya no se podía frenar. Ella, por primera vez, no tenía palabras, no interrumpía, no negaba, solo respiraba hondo y miraba al piso, como quien ve derrumbarse el castillo que construyó con mentiras. Salí de esa sala sin una sentencia aún, pero con algo más valioso: justicia emocional. El relato cambió. Ya no era el marido tóxico y ausente. Era el padre que luchó, el hombre que no se dejó destruir por la manipulación. Y algo me decía que el juez también lo había notado. Una semana después del juicio, me llegó un rumor que no esperaba, y no lo voy a negar, me hizo sonreír. Su amante, ese gran salvador, ese jefe encantador con sonrisa de anuncio, la había dejado. Así, sin más. Al parecer, al ver que la tormenta legal se venía con todo, decidió saltar del barco. Cobarde y oportunista, un clásico. Un conocido del trabajo me contó que él pidió cambio de ciudad por temas personales. Ella, en cambio, se quedó sola, con la presión judicial, la opinión pública interna en su contra y sin su carta secreta. Me imaginé la escena, la mujer que lo tenía todo planeado, de pronto, abandonada por el hombre por el que lo arriesgó todo. Dicen que él le dijo: «No puedo con tanto drama, esto no era parte del trato». Qué frase más sucia. Como si ella fuera un proyecto que se salió de presupuesto. Como si su caída fuera una molestia logística. Irónico. No, ella pensó que podía destruir una familia y salir ilesa, pero su gran premio la dejó tirada en medio del desastre. Cuando nuestra hija me preguntó por ese señor, solo le dije que ya no estaba en la vida de mamá. No necesitaba añadir nada más. Ella sola iba entendiendo. Los niños perciben más de lo que decimos, y aunque me moría por gritar que él era parte de toda esta traición, me mordí la lengua, porque al final la caída ya había empezado sin mi ayuda. Lo que más me sorprendió fue que ni siquiera intentó buscarme después, ni una llamada, ni un mensaje, como si entendiera que ya no tenía más fichas para jugar, o tal vez porque ahora entendía el precio real de lo que había hecho.
La reputación profesional, el juicio, la custodia, la casa, todo estaba en la cuerda floja. Y aunque yo no soy de regodearme en la desgracia ajena, había algo profundamente justo en ver cómo se desmoronaba ese castillo de cartas. Porque cuando construyes tu vida sobre mentiras y manipulación, no necesitas enemigos. Te destruyes sola. Y ella estaba aprendiendo eso del modo más duro. Cuando llegó la sentencia, me temblaban las manos. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. El juez habló con firmeza, sin adornos. Custodia compartida, casa dividida en partes iguales, régimen claro de visitas y responsabilidades económicas proporcionadas. No era una victoria total, pero sí era justicia, la primera que sentía desde que todo esto empezó. Ella no dijo nada, solo asentía con la cabeza, como quien acepta un castigo inevitable. Ya no tenía esa altivez, ya no llevaba esa sonrisa de superioridad. Era otra persona, o tal vez finalmente mostraba quién era en realidad, porque sin el poder de la manipulación, sin el respaldo del amante, sin el disfraz, era solo ella, vacía. Recuperar a mi hija fue lo más importante. Volver a tener días con ella, cenas juntos, cuentos antes de dormir. Cada minuto con ella ahora tenía otro sabor, más consciente, más presente. Yo no iba a ser un padre de fin de semana, iba a ser su refugio, su casa, su paz, porque después de tanta tormenta, eso era lo que ella más necesitaba. La casa se vendió y el dinero fue dividido, como dictaba la ley. Me dolió verla vacía, no por el inmueble, sino por los recuerdos que contenía. Pero entendí que hay espacios que no merecen ser habitados cuando el alma ya no cabe. Era hora de empezar de cero, construir algo mío, limpio, sin fantasmas en los rincones. Ella, mientras tanto, se mudó a un apartamento más pequeño. Ya no tenía el estatus que tanto había defendido como escudo. No me alegré por eso, pero tampoco sentí pena. A cada uno le toca vivir con el resultado de sus elecciones. Y yo, al menos, podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza. No fue una victoria de película, no hubo aplausos ni finales felices en cámara lenta, pero fue un final justo. Y después de todo lo que viví, eso era más de lo que esperaba. Porque cuando alguien intenta quitarte todo y no lo logra, eso, amigo, también es una forma poderosa de ganar. Después del fallo, ella simplemente se esfumó. Ni un mensaje, ni una visita, ni una llamada para preguntar por nuestra hija. Durante semanas, fue como si la tierra se la hubiera tragado. Yo intentaba mantener la rutina con la niña, pero no podía evitar preguntarme, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba tramando? ¿O solo estaba huyendo de su propia derrota? Consulté con su familia. Nadie sabía nada, o al menos eso decían. Su madre solo me dijo, necesita tiempo para recomponerse. ¿Reponerse? ¿De qué? ¿De no haber destruido mi vida por completo? ¿De no haber ganado la partida? Todo sonaba tan absurdo, pero en el fondo entendí algo. No estaba desapareciendo de mí. Estaba escapando de sí misma. Los días pasaban y nuestra hija empezaba a preguntar, ¿dónde está mamá? Inventé historias suaves. Está de viaje, tiene trabajo, ya volverá. Pero dentro de mí crecía una mezcla de alivio y preocupación, porque por primera vez el silencio en casa no dolía. No había gritos, ni tensión, ni esa sensación constante de estar al borde del abismo. Y entonces empecé a respirar de verdad, a dormir sin sobresaltos, a cocinar sin medir cada palabra. Empecé a notar que podía ser padre sin miedo, sin culpa, sin sentirme evaluado. El dolor seguía ahí, claro, pero algo estaba cambiando. Algo dentro de mí se estaba reconstruyendo a partir de los pedazos.
Un día, incluso me permití salir a caminar solo, sin rumbo, sin mirar el celular cada 2 minutos. Me sentí ligero, como si por fin hubiera soltado una piedra que cargaba desde hace años. Y aunque su ausencia aún era un tema pendiente para nuestra hija, yo sabía que, de algún modo, era parte del proceso. Porque a veces, lo que parece una desaparición, es solo una pausa forzada para que las piezas se acomoden. Y algo me decía que, cuando ella regresara, no iba a ser para retomar nada, sino para soltar una última bomba, porque con ella el silencio nunca era inocente. Un mes después, sin aviso, tocó la puerta. Ni una llamada previa, ni un mensaje, solo apareció, con ese rostro seco y los ojos hinchados. Nuestra hija estaba en la escuela, así que abrí sin imaginar lo que venía. Pensé que era para disculparse, para aclarar algo, o incluso para recoger alguna pertenencia. Pero no, lo que vino fue una frase que me congeló. Se sentó en el borde del sofá, miró alrededor como si ya no reconociera el lugar, y soltó: «Nunca fue por ti». Así, sin introducción, me quedé mudo. No te dejé por otro, no porque me faltaras. Me fui porque ya no sabía quién era. Y tú solo eras parte de esa vida que ya no quería vivir. Cada palabra era un disparo directo al pecho. Intenté procesarlo, pero fue inútil. O sea que todo esto ¿fue una crisis existencial?, pregunté con sarcasmo. Ella no se inmutó. Dijo que todo había sido una mezcla de rutina, frustración y una necesidad de romper con todo lo que representaba su pasado. Que su amante fue solo una excusa, no la razón. Qué conveniente, ¿no? Y ahí estaba yo, viendo cómo convertía años de matrimonio, una hija, una casa y una vida compartida, en una etapa que necesitaba cerrar, como si yo fuera una camiseta vieja que ya no le gustaba usar. No sé qué fue peor, la traición o la indiferencia con la que la justificó. Lo cierto es que en ese momento entendí que nada había sido real para ella. Antes de irse, me miró y dijo: «No quiero que me odies, solo necesitaba liberarme». No respondí. No tenía sentido. Ella ya vivía en otra frecuencia, otra narrativa. Yo ya no era parte de su mundo, apenas un recuerdo incómodo. Cerré la puerta sin decir palabra, no por frialdad, sino por respeto a mí mismo. Y mientras escuchaba sus pasos alejarse, pensé: a veces la mayor revelación no es una mentira escondida, sino una verdad dicha sin alma. Porque cuando alguien te dice «nunca fue por ti», lo que en realidad está confesando es que ya no tiene nada que darte. Ni amor, ni disculpas, ni siquiera remordimiento. Cuando el juez cerró el expediente, no solo se terminó el juicio. Se cerró una etapa de mi vida que me había destrozado por dentro. Sí, gané parte de lo que ella intentó arrebatarme. Custodia compartida, mitad de la casa, una voz que ya no podían callar. Pero lo más importante no vino en la sentencia. Vino después. Vino en la mirada tranquila de mi hija al dormirse sin miedo, en el silencio que ya no duele, en la libertad de volver a ser yo, sin caminar sobre cristales rotos. Vino en el respeto propio que volví a construir, pedazo a pedazo, porque cuando alguien intenta arrancarte todo y no lo logra, tú ya ganaste. Ella desapareció. Y cuando volvió, ni siquiera era sombra, solo un eco de lo que alguna vez fue. Quiso borrarme y se borró sola. Yo, en cambio, aprendí a existir de nuevo, y no por venganza, sino por justicia. Hoy miro hacia atrás y no me veo como víctima. Me veo como sobreviviente, como el hombre que atravesó el fuego sin perderse a sí mismo. Porque cuando la traición toca a tu puerta, tú eliges si te destruye o si te revela. Y a ti, que estás escuchando esto, te dejo con algunas preguntas. ¿Hasta cuándo vas a callar lo que te duele?
¿A cuántas personas más les vas a permitir jugar contigo como si no valieras nada? ¿Y cuándo vas a entender que perderlo todo a veces es la única forma de recuperarte? Mi nombre es Isaac, y si esta historia te tocó, dale like, compártela con alguien que necesita despertar. Déjame un comentario y dime qué parte te rompió por dentro. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana vamos a seguir contando verdades que duelen, pero sanan.